Capítulo 7. Moviéndose constantemente por el cuerpo, Kazuo llega a lo alto de un edificio en las afueras de la ciudad. Colocando una mano sobre las tejas del techo, rápidamente recorrió su chakra en una serie de movimientos, activando el jutsu de sentido del temblor sin problemas. Cerrando los ojos, Kazuo se concentró, tratando de encontrar a su equipo entre todas las diferentes pequeñas vibraciones que estaban siendo detectadas por el jutsu. No fue difícil ya que concentró la mayor parte de su atención en solo dos lugares. La primera era la torre y la segunda una gran fábrica en el lado este. Allí, en la fábrica, pensó Kazuo antes de abrir los ojos al instante y usar el parpadeo corporal una vez más, haciendo que su figura desapareciera al instante de su ubicación anterior. Con una velocidad impresionante, llegó a la puerta principal de la fábrica en menos de 5 segundos. Al encontrar las puertas abiertas y escuchar un grito desde adentro, Kazuo ya no se molestó en mantener el sigilo y simplemente se dirigió hacia el interior. Allí encontró un grupo bastante interesante. Minato Namikaze, Kakashi Atake, Obito Uchiha, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, Tenzo, o como lo llaman Yamato, y finalmente la diferencia más interesante. Sasuke Uchiha en lugar de Sai. Bueno, ¿no es un cambio interesante?, pensó Kazuo mientras reprimió una leve sonrisa antes de usar el parpadeo corporal y aparecer junto a Minato. Tan pronto como apareció el grupo rápidamente se giró para mirarlo. Las únicas dos personas que aún no habían notado su aparición eran Sara, la reina de este lugar, así como Mukade o como era conocido en ese momento, Anroku-san. ¿Qué estás? Casi gritó Naruto antes de que Yamato lo detuviera, colocándole una mano sobre la boca. Detente Naruto, no puedes decir nada, podríamos dañar irreversiblemente la línea del tiempo, susurró Yamato provocando que el joven ninja asintiera levemente con la cabeza mientras apretaba el puño. ¿Quién eres? No recuerdo ningún shinobi de la hoja que se te parezca, dijo Kazuo en lugar de prestar atención a lo que Yamato había susurrado. Minato se giró ligeramente hacia Kazuo mientras aún mantenía a la reina y a Anroku-san en su vista. Te lo explico más tarde, no es el momento. Kazuo simplemente asintió en respuesta antes de centrar su atención en los dos que estaban teniendo una acalorada discusión una vez más. Bueno, se podría decir que Sara lo estaba, ya que Anroku-san parecía estar completamente tranquilo. Solo eras una marioneta que usé, ¿y ahora crees que puedes detenerme?, dijo Anroku-san con desprecio. ¿Cómo pudiste? Confié en ti. TCH Anroku-san simplemente hizo un sonido de chasquido antes de levantar su mano. En ese momento aparecieron cientos de marionetas al mismo tiempo a su alrededor. Me encargaré de eso, sensei, todos ustedes deberían ocuparse de él y de la reina, respondió Kazuo mientras daba un paso adelante. Minato simplemente asintió, y Kakashi y Obito hicieron lo mismo. Curiosamente, al futuro ninja de Konoha tampoco le importó. Adivinando por la reacción de Naruto, ¿debo haber hecho algo contra la hoja en el futuro? Tengo curiosidad por saber que valdría la pena renunciar a mi lealtad a la hoja, se preguntó Kazuo mientras presionaba dos dedos contra su muñeca, convocando una espada corta en su mano. Se podía ver a Anroku-san ya huyendo del grupo con Sara, habiendo sido secuestrada por una marioneta que huía junto con el hombre. El resto de los ninjas rápidamente comenzaron a seguir al hombre, sin embargo, parecía que su velocidad era casi tremenda, probablemente un efecto de tener control sobre el Ryunjaku. Al verlos desaparecer, Kazuo se queda atrás con el resto de aproximadamente 150 marionetas ninja. Bueno, entonces empezamos, murmuró Kazuo antes de crear dos clones de sombra. La píldora militar que había ingerido antes todavía estaba en efecto y su chakra comenzó a regenerarse rápidamente. Sin decir otra palabra, Kazuo y sus dos clones de sombra usaron el parpadeo corporal y desaparecieron, apareciendo junto a una marioneta en un instante. Con un corte limpio, la marioneta perdió la cabeza donde estaba el punto principal de chakra, el lugar donde comenzaba el chakra Ryunjaku, y luego recorrió el resto del cuerpo de la marioneta, lo que le permitió a Anroku-san controlarlos por completo. 1, 2, 3, 15, 60, 100, y finalmente los 156 títeres cayeron. Al final, Kazuo tuvo que disipar sus clones de sombra ya que había usado demasiado chakra y sus reservas ya estaban casi completamente agotadas. Incluso había usado otra pastilla militar, por lo que usar una tercera no fue una decisión inteligente. Incluso habiendo usado dos ya, tendría que enfrentar algunas repercusiones después de que los efectos desaparecieran por completo en unas pocas horas. Y me dijeron que no los usara porque ya estoy cerca de la adicción, puede que ya sea adicto ahora, pensó Kazuo para sí mismo mientras se dejaba caer al suelo y soltaba un suspiro. Fue en ese momento cuando todo el suelo debajo de él empezó a temblar. Venía del oeste, del centro de aquel lugar donde se encontraba la torre. Supongo que la batalla final ha comenzado.
Parece que ha habido algunos cambios importantes en esta parte de la historia, murmuró Kazuo para sí mismo. No creo que fuera tan fácil terminarlo en la película, se dijo Kazuo mientras usaba sus manos para levantarse del suelo. Todavía tenía algo que hacer antes de unirse al grupo. Sé que Minato sella los recuerdos de todos, no puedo permitir que eso suceda, pensó Kazuo antes de mirar su mochila ninja. Lo siento por quien sea el ninja médico que me trate. Con ese pensamiento agarró una tercera píldora ninja y se la comió, sintiendo que su chakra comenzaba a regenerarse a una velocidad impresionante una vez más. Kazuo mostró una leve sonrisa antes de crear un clon de sombra final y hacer que ocultara su chakra antes de ocultarse. Sacudiéndose el polvo, Kazuo arregló rápidamente su apariencia antes de usar el parpadeo corporal para llegar a la torre. Allí lo vio, una especie de títere golem gigante. Se podía ver a Minato y Naruto juntos mientras hacían un Rasengan, sin embargo su coloración difería del azul normal y en cambio parecía ser una mezcla de cian verde claro. Apareciendo junto a los demás, Kazuo simplemente dio una leve sonrisa mientras se sentaba junto a Obito. ¿No podrías simplemente usar ese jutsu para separar a Anrokuzan del golem? Kazuo le preguntó a Obito. Podría, pero es un último recurso, respondió Obito. Ya veo, bueno, parece que no lo necesitaremos de ninguna manera, respondió Kazuo cuando vio a Naruto y Minato estrellar el Rasengan especial contra la marioneta gigante. El Rasengan Cian especial se estrelló contra la gigantesca marioneta, enviándola a volar al suelo y provocando un gran terremoto que sacudió toda el área. Eso sí que es impresionante. No me imagino cuánto chakra se necesitaría para controlar algo así. Incluso si estuviera hecho completamente de metal conductor de chakra, que claramente no lo es, necesitaría al menos el chakra de Naruto. El Ryunyaku es más impresionante de lo que pensaba, pensó Kazuo mientras observaba al dúo de padre e hijo de pie sobre la marioneta caída. Bueno, entonces supongo que es hora de terminar esta misión, dijo Kazuo con una pequeña risa mientras su cuerpo parpadeaba junto a Minato. ¿Me deshago de él, sensei?, preguntó Kazuo mientras se giraba para mirarlo. Minato simplemente asintió levemente en confirmación. Una vez hecho esto, Kazuo se giró hacia la cabeza de la especie de golem de metal e inmediatamente comenzó a hacer señales con las manos. Este jutsu es un poco nuevo, pero debería seguir funcionando, pensó Kazuo mientras terminaba de hacer señas con las manos. Liberación de agua. Manipulación del agua era un jutsu que Kazuo había creado por su cuenta. No era un gran jutsu por ahora, ya que tenía un conjunto extremadamente largo de signos para ser utilizados en combate, sin embargo, le dio a Kazuo un control aterrador sobre el agua. También había otras desventajas, en primer lugar, la velocidad del agua no era muy grande y cualquier genin podría esquivarla, y de la misma manera, la fuerza era lo suficientemente débil como para no causar daño a la mayoría de las personas. Sin embargo, en este escenario, fue útil. Arrojando agua de su boca, Kazuo rápidamente tomó el control de la criatura, haciéndola flotar en el aire. Crear agua desde cero con su chakra era bastante intensivo, una de las principales desventajas del elemento agua es algo que solo podía solucionarse si uno tenía una afinidad extrema con el agua, un ejemplo sería Tobirama Senju que podía reunir las moléculas en el aire para formar agua. Kazuo controló el agua y lentamente la envió dentro de la cabeza del golem, pasó por las pequeñas grietas y fisuras hasta llegar a Anrokuzan, quien estaba inconsciente. El agua lentamente pero de forma segura rodeó su boca y nariz antes de entrar en su cuerpo, este proceso hizo que el hombre despertara pero ya era demasiado tarde. Murió al desbordarse el agua en su interior, su cuerpo se había agrandado por las grandes cantidades de agua, sin embargo Kazuo no se detuvo. Me pregunto si esto será posible, pensó Kazuo con curiosidad mientras seguía enviando más y más agua hasta que, finalmente, el cuerpo del hombre explotó en una lluvia de sangre y vísceras. Interesante, supongo que la gente también puede explotar en el agua, pensó Kazuo con una leve sonrisa que disimuló rápidamente antes de darse la vuelta para encarar a los demás. El resto de los ninjas de la hoja ya estaban allí hablando con Minato. Sin embargo, sus cuerpos ya brillaban con un color amarillo intenso y parecía como si se estuvieran desvaneciendo en partículas de luz. Parece que estás regresando, dijo Kazuo mientras caminaba hacia ellos. Así parece, respondió Minato antes de mirar a todos y decir con voz tranquila. Lo mejor es que selle los recuerdos de todos sobre este evento. Podría causar cambios fatales. Bien, respondió Kakashi con una cara seria mientras Obito parecía listo para irse a la cama, claramente aburrido por no haber hecho nada. Seguro que ha cambiado, pensó Kazuo mientras asentía a su sensei. Minato asintió mientras comenzó a agitar sellos manuales.
Finalmente, después de una serie de 100 señales, terminó con el jutsu de sellado. Acérquense, dijo Minato, y todos lo siguieron mientras lo rodeaban en un semicírculo. Solo la gente del presente lo hizo, pues las versiones futuras ya casi habían desaparecido y no tenían necesidad de tener sus recuerdos sellados de ninguna manera. Finalmente, Minato murmuró un extraño nombre de jutsu, era demasiado largo para que Kazuo quisiera recordarlo. Debería empezar a reconsiderar esos nombres. De hecho, no importa, podría empeorarlo todo. Kazuo pensó con cierta molestia mientras una oleada de chakra recorría su mente, dejándola en blanco por un instante. A ellos les pasó algo similar, incluidos Kakashi, Obito y Minato. Mientras esto sucedía, los futuros shinobi de la hoja simplemente observaron cómo estaban a punto de desaparecer. Fue en ese momento cuando nadie estaba prestando atención ni apareció otra persona. Era el clon de sombra de Kazuo. Con una velocidad que rivalizaba con la del parpadeo del cuerpo de Minato, apareció junto a Sara, la futura reina de Rohan, y rápidamente hundió una jeringa en su cuello, llenándolo con su sangre en un instante antes de desaparecer. Los shinobi de Konoha reaccionaron rápidamente, pero ya era demasiado tarde, ya que Kazuo ya había desaparecido. ¿Quién era ese?, preguntó Yamato mientras Sakura preguntaba con ansiedad. ¿Estás bien, Sara? No lo sé. No lo habíamos visto antes. Kazuo había usado un jutsu de transformación para cambiar su apariencia antes de llegar, lo que hizo imposible que supieran quién había sido. Incluso si Sasuke podía ver a través del jutsu, Kazuo había atacado demasiado rápido y de repente. Antes de que pudieran advertir a los ninjas de la hoja del tiempo actual, sus cuerpos se transformaron completamente en partículas amarillas mientras regresaban a su propia línea de tiempo. Solo unos momentos después todos recuperaron la conciencia. ¿Qué pasó?, preguntó Kazuo mientras sentía un leve dolor de cabeza. Sin embargo, Minato ya había dejado algunos recuerdos para sí mismo para saber lo que había sucedido y luego de una rápida explicación a todos, rápidamente salieron de la ciudad de Rohan. Al llegar fuera de las puertas, Kazuo escuchó una notificación en su mente. Misión de linaje 1/3. Fue en ese momento que de manera similar sintió una oleada de chakra mientras los recuerdos regresaban a él. Ya veo, eso es lo que pasó. Bueno, ya hemos completado un tercio de la misión, ahora necesito ver si el chakra de Obito funciona para la siguiente parte. Kazuo pensó mientras seguía al grupo, mientras su cuerpo se deslizaba por el bosque. Su destino era Konoha una vez más. Sinceramente pensé que sería más difícil, pensó Kazuo. Los días pasaron, y esta vez no había verdadera prisa hacia su destino en comparación a cuando se dirigían hacia el lugar de su misión. Sentados alrededor de un fuego crepitante en medio del bosque y comiendo un jabalí cocido que Obito había atrapado, el grupo continuó haciendo bromas y conversando. Kazuo se mantuvo distante y solo intervino en la conversación cuando se le pidió. Al mirar hacia arriba, pudo ver las estrellas brillantes a través de los huecos en el follaje de los árboles. Aún tan lejos, pensó antes de soltar un suspiro. Aún tenía tantos desafíos por delante que había pensado que en algunos momentos parecía desalentador. Pensamientos de rendirse habían pasado por su mente varias veces, pero fueron aplastados instantáneamente. Aún así, persistieron en su esfuerzo de apoderarse de su mente. Naruto está a punto de empezar. Tengo entre 16 y 17 años para crecer y progresar y poder vencer a Nagato, Madara e incluso a Kaguya, aunque espero poder detenerlo antes de que suceda, pensó Kazuo mientras le daba un mordisco al kebab de carne que había preparado. Esos fueron sus últimos pensamientos sobre el tema mientras recuperaba una vez más el control de sí mismo. La noche pasó rápidamente y después de otro día y otra noche, los cuatro finalmente regresaron al pueblo. Saludando a su equipo, el cuerpo de Kazuo se dirigió hacia el distrito Hyuga. Su mente estaba tranquila y solemne mientras se preparaba. Los Hyuga eran un problema pero al mismo tiempo una oportunidad para Kazuo. Eran el segundo clan más fuerte de la aldea. Sin embargo, a la vez, eran extremadamente estrictos y corruptos. Los ancianos de la rama principal incluso torturaban a sus iguales simplemente para mantener su poder. ¿Acaso es poder?, pensó Kazuo al llegar a las puertas del distrito Hyuga y comenzar a caminar con normalidad en lugar de usar chakra. Idiotas que sobreestiman su propio poder mientras menosprecian el de los demás, pensó Kazuo mientras seguía su camino. Finalmente, después de unos minutos, llegó a su nueva casa. En general se veía bonita, pensó mientras miraba la casa tradicional japonesa. Aunque hubiera preferido una casa de estilo más occidental, pero está bien, pensó Kazuo mientras abría la puerta principal y entraba. Tenía planes para mañana y por eso necesitaba descansar bien hoy. Mañana entrenaré con Obito. Aprovecharé para ver si mi genjutsu de oscuridad funciona con él.
Si funciona, podré usarlo para conseguir un frasco de su sangre. Ojalá funcione como el frasco espacial para la misión de linaje. En cuanto a la percepción, estoy seguro de que un frasco de sangre Hyuga funcionará. Pensó Kazuo mientras seguía por el pasillo hacia la sala de estar. Sentándose en el sofá cama, dejó escapar un suspiro tranquilo. No suele estar en casa, probablemente esté de misión, pensó Kazuo mientras pensaba en su actual esposa, Saori Hyuga. Será un gran obstáculo si quiero que se ponga de mi lado. Claro, podría usar otros medios, pensó Kazuo mientras exploraba la idea de algún jutsu que pudiera ofrecer control mental completo. Lo único que puedo imaginar poder hacer algo así es el Mangekyou Sharingan, más precisamente el Kotoamatsukami de Uchiha Shisui. Después de unos minutos, Kazuo se levantó del sofá y se dirigió rápidamente al baño, donde se limpió antes de irse a la cama y dormirse casi al instante. Al despertarse mañana a las 5 de la mañana como de costumbre, preparó rápidamente su mente y cuerpo antes de vestirse y dirigirse al campo de entrenamiento del equipo 7. El mes que viene, la nueva generación de ninjas se graduará de la academia, lo que significa que este campo de entrenamiento ya no será nuestro y el equipo 7 se disuelve oficialmente, pensó Kazuo al llegar a la entrada del campo de entrenamiento. Hay mucho en qué pensar. Sasuke estaba en la aldea, lo que solo puede significar que algo enorme cambiará en el futuro. En lo que más pienso es en la supervivencia del clan Uchiha. Tiene sentido que Obito esté aquí, lo que significaría que Minato también estaría vivo. Kazuo pensó antes de pensar en el arrebato de Naruto. ¿Seré un ninja rebelde? Se preguntó Kazuo, aunque la idea le parecía muy improbable. Después de todo el esfuerzo que he hecho para ganarme la simpatía de esta aldea, es muy poco probable que deje todo eso atrás, pensó Kazuo al llegar al centro del campo de entrenamiento. Frente a él, Kakashi y Obito ya estaban entrenando. Minato no estaba con ellos la mayor parte del tiempo estos días, estaba siendo preparado por Hiruzen para el papel de Hokage. «Hola», dijo Kazuo con voz alegre mientras levantaba la mano. Kakashi levantó una mano en señal de saludo mientras respondía con un tono similar. «Hola». Este tipo está cambiando demasiado, cada día, pensó Kazuo, sintiéndose incluso un poco extraño. Llegas un poco tarde hoy. ¿Pasó algo?, preguntó Obito, arqueando una ceja. Kazuo simplemente se encogió de hombros. Vi un gato negro y tuve que caminar el camino más largo. Por un momento el claro quedó en silencio antes de que una expresión oscura envolviera el rostro de Obito. ¿Qué le pasa a este mundo? Todo se ha ido al revés, murmuró mientras sentía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de desaparecer. Bueno, ¿quieren entrenar?, preguntó Kazuo mientras se acercaba al dúo. Claro, respondió Obito antes de saltar unas decenas de metros de distancia. Kakashi simplemente asintió levemente antes de salir del camino para despejar espacio para los dos. Después de alejarse una distancia considerable, anunció. Comenzar con eso, ambos ninjas entraron inmediatamente en acción. Aunque uno de ellos todavía era un Chunin y el otro un Jonin recién nombrado, su velocidad era todo lo contrario. Fue como si dos ninjas de nivel Kage estuvieran a punto de enfrentarse, ya que ambos desaparecieron en un instante y reaparecieron uno frente al otro chocando sus manos con taijutsu. Sin embargo, Kazuo continuó manteniéndose a cierta distancia de Obito y solo chocó con él cuando fue necesario. Aunque sus atributos físicos habían crecido más allá de toda comparación, todavía eran inferiores a los de un personaje como Obito, que incluso había ganado una parte de las capacidades físicas de Ashirama. «Has mejorado, Obito», dijo Kazuo mientras se distanciaba después de un minuto más o menos. «Tú también», respondió Obito mientras se preparaba una vez más. Kazuo asintió levemente antes de decir con una leve sonrisa. «¿Qué tal si llevamos esto al siguiente nivel?». Con esas palabras, Kazuo instantáneamente lanzó cientos de hojas de papel al aire. Cientos y cientos de trozos de papel blanco fueron lanzados a los alrededores, instantáneamente se adhirieron a los alrededores, ya sea el suelo, el árbol o incluso el aire mismo, mientras comenzaban a cambiar de color y en un instante, fue como si los papeles hubieran sido una mera ilusión mientras se camuflaban. Obito se puso nervioso instantáneamente cuando sus tres Tomoe Sharingan comenzaron a girar cada vez más rápido antes de que los Tomoe comenzaran a fusionarse, formando un nuevo Sharingan, un patrón Mangekyou Tomoe. Kazuo simplemente frunció el ceño por un momento mientras su propio cuerpo comenzaba a desaparecer. «No puedo verlo ni a él ni a los papeles ni siquiera con mi Mangekyou», preguntó Obito, con la boca ligeramente abierta por la sorpresa ante lo que ocurría ante sus propios ojos. Kazuo o más bien su clon de papel que acababa de volverse invisible mostró una sonrisa ante las palabras murmuradas de Obito. «Por fin, un nivel de maestría que me permite engañar incluso al Mangekyou».
Por fin he alcanzado una maestría en este jutsu similar a la que Conan había logrado. Pensó Kazuo mientras el clon de papel levantaba la mano y, en un instante, papeles invisibles se congregaron alrededor de Obito. Un nuevo clon de papel apareció en el campo en ese momento mirando a Obito. ¿Estás rodeado? ¿Quieres llevar esto más lejos?, preguntó. Obito simplemente lanzó un gruñido mientras corría hacia el clon a velocidades inmensas, haciendo señales con las manos. Se escuchó el sonido de un rayo mientras su mano se cubría de blanco. ¿Kakashi le enseñó el Chidori?, pensó Kazuo impresionado mientras Obito atravesaba el estómago de su clon, haciéndolo dispersarse en pedazos de papel. ¿Un clon? ¿Desde cuándo?, murmuró Obito mientras miraba a su alrededor sin parar, pero no encontraba ni rastro de Kazuo. Fue entonces cuando sintió un pinchazo en la piel. Se acabó. Eso podría haber sido un golpe mortal, dijo Kazuo, el verdadero, al entrar desde fuera del campo de entrenamiento. ¿No estabas aquí? ¿Cómo lo supiste? Si hubieras usado un clon de sombra para vigilar el campo de batalla, debería haberlo visto aunque estuviera cubierto de papel, cuestionó Obito mientras levantaba las manos en señal de rendición. Agregué el rasgo de transferencia de memoria del clon de sombra al clon de papel, me llevó un tiempo, pero pude aplicar ingeniería inversa y luego agregarlo a mi propio jutsu, respondió Kazuo. Malditos genios, murmuró Obito en voz baja en respuesta mientras caía al suelo. El mástil había hecho que estuviera casi completamente cubierto de sudor mientras Kazuo permanecía allí como si simplemente hubiera estado bebiendo té. Claro que no es cierto. Tuve que rebobinar 4 veces durante el combate para lograr este resultado. Kazuo pensó casi con burla, al pensar que, incluso después de todo, habían sido necesarias 4 muertes para alcanzar el resultado deseado. No está tan mal, sin embargo. Lo cierto es que perdí en los 2 primeros turnos. En el tercero, el encuentro fue reñido y en el cuarto, una victoria aceptable, pero no definitiva. Fue solo en el 5.º turno que lo dominé por completo. Esto al menos me ayudó a darme cuenta de una debilidad de Kamui. Si no puede ver ni detectar al enemigo, Obito no puede hacer nada. Sin embargo, eso no lo hace fácil. De hecho, si hubiera querido y esta fuera una batalla real, Obito no habría corrido peligro ni una sola vez. Esa maldita habilidad lo hace prácticamente imposible de matar a menos que lo pille por sorpresa. Kazuo pensó con fastidio que ocultaba bajo una impecable máscara de despreocupación. ¿Ahora, quieres dar una vuelta, Kakashi?, preguntó Kazuo, volviéndose hacia el ninja de pelo blanco y puntiagudo, que se transformaba cada vez más en un segundo Jiraiya, para total desconcierto del equipo 7, Kushina y todos los que conocían al joven. Kakashi simplemente asintió sutilmente mientras caminaba hacia el centro del claro. Kazuo asintió mientras se ponía en posición. Fue en ese momento que se escuchó una voz desde el frente del campo de entrenamiento. ¿Ustedes 3 no hacen nada más que entrenar estos días?, preguntó la voz fuerte de la pelirroja Uzumaki. Dios, ¿es esta mujer insoportable otra vez?, pensó Kazuo mientras se giraba y les dedicaba a Kushina y a Rin, que parecían caminar a su lado, una sonrisa amable y acogedora. Kushina-san, Rin. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Kazuo con amabilidad. Bueno, probablemente ustedes 3 no hayan comido y me tomé el resto del día libre porque no había mucho trabajo en el hospital, así que decidimos prepararles el almuerzo, respondió Rin mientras levantaba una canasta de madera que sostenía en su mano derecha. Justo a tiempo, exclamó Obito en voz alta mientras prácticamente corría hacia ellos. Parecía que ya se le hacía agua a la boca al pensar en una comida preparada por su querido Rin. ¿De verdad es este el tipo al que tuve que retroceder el tiempo 4 veces para vencerlo limpiamente?, pensó Kazuo molesto mientras él y Kakashi lo seguían. El grupo se sentó en el suelo y empezó a comer. Desde fuera parecía un picnic cualquiera. Lo habría sido si uno de ellos no fuera un sociópata prácticamente regresivo, el segundo un loco completamente obsesionado con una mujer, el tercero un adolescente con problemas mentales y una mente cada vez más perversa, y los 2 últimos eran prácticamente cárceles para seres monstruosos. Esto es casi cómico, pensó Kazuo mientras preguntaba en voz alta. Entonces, ¿cuándo es la inauguración del Hokage? ¿Es mañana? No me digas que lo olvidaste, preguntó Kushina, mostrando una mirada fulminante mientras observaba a Kazuo como si quisiera golpearlo brutalmente. Kazuo simplemente levantó las manos en señal de rendición y dio una sonrisa temblorosa. Lo siento, es que últimamente tengo mucho que hacer y no dejo de pensar en las cosas. Por fuera, el joven ninja parecía nervioso, si no cansado, por lo ocupado que había estado estos días, pero por dentro no sentía nada. Si alguien hubiera podido percibir sus verdaderas emociones, probablemente se habría sorprendido.
Con su carisma, Kazuo casi podía fingir sus propias emociones hasta tal punto que podía forzarse a sí mismo a sentir felicidad, culpa, miedo o cualquier otra emoción. Aún no lo he logrado del todo. Una pequeña mejora de estadísticas me permitirá lograrlo, pero requerirá mucha concentración, y una mejora completa de grado me permitiría hacerlo bastante bien, aunque no a la perfección, pensó Kazuo mientras analizaba sus propias capacidades. La mente de Kazuo volvió a la batalla con Obito. Durante uno de los turnos, logró beber un poco de la sangre de Obito mientras usaba una ilusión para ocultar la vista. Afortunadamente, incluso tras invertir la línea temporal, el progreso de la misión no se perdió, aunque eso no significaba que fuera precisamente útil. Misión de linaje. Tiempo. 1, 1, percepción. 0, 5, 1, espacio. 0, 5, 1. La sangre Uchiha me dio medio punto en percepción y espacio. Puedo obtener fácilmente el resto de mi percepción del Hyuga, pero ¿qué hay del espacio? ¿Quizás Minato o Kushina? Minato tiene una gran afinidad con los jutsus espaciales y Kushina es una Uzumaki. Son conocidos por el sellado, que tiene una fuerte conexión con el espacio. Kazuo pensó para sí mismo mientras mantenía una sonrisa amistosa y continuaba sus conversaciones fuera de su mente, al mismo tiempo que pensaba, tendré que probar ambos. Primero, completaré la percepción esta noche. Obtener sangre de mi esposa debería ser bastante fácil, sus habilidades son apenas del nivel de un Jonin. En cuanto a la sangre de Minato o Kushina, tendré que esperar una oportunidad. El mejor momento sería durante el ataque de las 9 colas. Sin embargo, ni siquiera sé si eso sucederá en esta línea temporal, pero la misión decía que no destruí por completo los planes de Madara, así que aún hay una posibilidad. Tendré que ser paciente, pensó Kazuo mientras se preparaba para esperar los meses restantes hasta el 10 de octubre y, si no pasaba nada, tendría que hacer otros planes. No tenía prisa, aún quedaban muchos entrenamientos diferentes que completar y áreas de deficiencia que debía solucionar primero. El taijutsu está bien, al igual que el ninjutsu y el genjutsu. Sin embargo, mi velocidad de movimiento, mi resistencia y mi fuerza física aún no son excelentes. También tengo que empezar a experimentar más con la nueva parte de mis habilidades de bucle temporal, esa visión de futuro. Si de alguna manera puedo aprender a usarla cuando quiera, me sería de gran ayuda en combate. Mucho mejor que un Sharingan, pensó Kazuo mientras las ideas inundaban su mente, imaginando una batalla en la que pudiera leer a su oponente a la perfección desde el primer turno. Esto también reduce la posibilidad de que cometa errores durante la batalla, por mucho que retroceder en el tiempo sea efectivo. Siempre habrá pequeños cambios en la línea temporal con respecto a la anterior, y no puedo repetir los turnos anteriores a la perfección, al menos no todavía, pensó Kazuo. Media hora después, el grupo se dispersó y cada uno siguió su camino. Kazuo se dirigió hacia el distrito de la rama Hyuga y utilizó el jutsu de parpadeo corporal para llegar frente a sus puertas en meros segundos. El parpadeo corporal permite movimientos rápidos, pero aún no alcanza su máximo potencial sin un Sharingan. ¿Debería trasplantar uno? Supondría una gran carga para mi sistema de chakra y, además, me convertiría inmediatamente en un shinobi rebelde. Por ahora no vale la pena. Un Mangekyou podría serlo. Tendré que ver qué tal resulta, pensó Kazuo mientras cruzaba las puertas, tras saludar levemente a los guardias con la cabeza. Los miembros Hyuga habían comenzado a aceptarlo, aunque todavía estaba claro que realmente no lo consideraban uno de los suyos, eso no era algo que pudiera cambiar, sin embargo, habían comenzado a respetarlo a medida que su fama en la aldea seguía creciendo. Caminando hacia su casa en las afueras del distrito, Kazuo entró y oyó el sonido de puños, o mejor dicho, palmas, golpeando la madera. Caminando hacia la parte trasera del pequeño edificio y saliendo al pequeño porche, vio a su esposa arreglada practicando kata frente a un maniquí de madera. Él simplemente asintió mientras se sentaba en el tatami de la pequeña terraza, observando sus movimientos y estudiando el taijutsu Hyuga. Esto era algo que había comenzado a hacer recientemente, si bien no podía replicar completamente el taijutsu Hyuga, aún podía aprender de él y comprender parte de la razón de por qué se hacían esos movimientos y la razón detrás de ellos. Esto había comenzado a ayudarlo a combinar sus diferentes estilos de taijutsu. El estilo Minato se basa en gran medida en las reacciones, mientras que el estilo Hyuga se basa mucho más en la percepción del espacio entre uno mismo y el oponente, en predecir los movimientos del enemigo y restringirlos, en lugar de reaccionar a un movimiento después de que éste lo haya lanzado. En cierto sentido, el estilo Minato es bastante similar al Uchiha Taijutsu, pensó Kazuo mientras agitaba la mano tras verla terminar su entrenamiento. Estaba pensando en salir a cenar, ¿quieres acompañarme?
Le preguntó Kazuo a Saori, levantándose del tatami donde estaba sentado. Saori lo miró por un momento antes de asentir brevemente con la cabeza. Bien, podemos ir al distrito Akimichi, abrieron un nuevo restaurante. Minato y Kusina dijeron que tenía comida deliciosa, dijo Kazuo, con medias verdades y medias mentiras. Nunca había hablado con Minato y Kusina sobre esto. Sin embargo, al decir esto, aumentaría la reputación del lugar y facilitaría que Saori aceptara ir allí, y al menos, si Kazuo era honesto, sería menos insolente. La verdad es que esto es casi una pérdida de tiempo. Pensé que serían menos arrogantes, pensó Kazuo al recordar las últimas semanas. Aún así, se está progresando, de apenas tolerarnos a esto. Solo necesito continuar y, tras salvarle la vida varias veces en misiones, debería poder llegar a la conclusión que quiero. Pensó Kazuo, con ganas de sonreír para sus adentros. Ah, realmente quiero decir que todo va según lo planeado, pensó Kazuo antes de calmarse. Voy a cambiarme, acabo de terminar de entrenar también, dijo Kazuo mientras se giraba y se dirigía al interior de la casa. El sol estaba alto en el cielo, ninguna nube lo estropeaba, lo que le permitía brillar intensamente sobre la aldea oculta de las hojas. En el centro, justo delante del edificio Hokage, había cientos de hombres, mujeres y niños vestidos con ropa formal. Hoy era el día en el que se nombraría un nuevo líder. Un nuevo Hokage, que juraba ante ellos, daba juramento de un futuro más brillante y más pacífico para su pueblo en este desgarrador mundo en el que vivían. En un mundo donde los niños fueron obligados a convertirse en asesinos a sangre fría desde una edad temprana. Un mundo lleno de huérfanos y un mundo donde nada excepto el poder real tenía mucho valor. Kazuo estaba de pie cerca de la primera fila de este grupo de personas, mirando el edificio del Hokage con una expresión compleja. Le habían dado ese lugar porque era uno de los discípulos del nuevo líder, Minato Namikaze, quien estaba a punto de ser inaugurado como el cuarto Hokage de la aldea escondida entre las hojas. Ha llegado uno de los eventos más importantes de la historia. Minato finalmente asume su puesto como Hokage, lo que significa que en tan solo unos meses nacerá Naruto, el protagonista de este mundo. Kazuo pensó. Sus emociones no eran nada positivas, sino desprecio. Decirles a los demás que incluso un don nadie puede llegar a ser alguien, que no fue el destino lo que decidió la vida, sino el propio esfuerzo. Viniendo del hijo del Hokage y la reencarnación del hijo de alguien que podría llamarse un dios. ¿En serio?, pensó Kazuo con fastidio, sus ojos, inconscientemente, adquiriendo una mirada asesina por un segundo antes de dominar rápidamente sus emociones, reemplazándolas con una mirada alegre, que gritaba felicidad desbordante. Kazuo, ahí estás. Dijo Rin mientras lo llamaba desde la izquierda de Kazuo. Al girarse para mirarla, Kazuo vio 4 rostros familiares. Rin Nohara, Obito Uchiha, Kakashi Hatake y, finalmente, alguien sorprendente. Jiraiya, de los Sannin. Kazuo rápidamente hizo una reverencia al hombre. Es un placer conocerte, dijo Kazuo suavemente, sus palabras llenas de respeto contrariamente a su mente interior completamente sin emociones. El hombre simplemente se rió mientras le daba una palmadita en el hombro. No seas tan rígido, eres discípulo de Minato, dijo Jiraiya mientras él y el resto rodeaban a Kazuo y también miraban hacia el edificio del Hokage. Saori, la esposa de Kazuo, estaba parada más atrás en la fila junto con el clan Hyuga, mientras que Kusina, la esposa de Minato, probablemente estaba en el edificio Hokage junto con su esposo. Fue en este momento que Hiruzen, el tercer Hokage, hizo su aparición ante la gente, de pie en el techo de la torre Hokage mientras miraba hacia abajo. Pueblo de la hoja, hoy es un día de alegría para todos. Ha llegado el momento de que la vieja generación dé paso a la nueva. Hoy es el día en que un nuevo líder se presentará ante nosotros. Un hombre que todos conocemos, que lo dio todo por la paz que todos disfrutamos, un hombre que brilló con más intensidad que ningún otro, dijo Hiruzen, con una voz lo suficientemente alta como para ser escuchada por todos, claramente amplificada por algún tipo de jutsu. Sin más demora, les presento al cuarto Hokage. Minato Namikaze, dijo Hiruzen mientras se giraba hacia atrás. Una nueva figura apareció ante la gente que caminaba hacia la azotea. Con una larga capa blanca, pintada como si el fuego envolviera sus bordes, allí estaba Minato Namikaze. Anteriormente el destello amarillo de la hoja y ahora el cuarto Hokage. Minato bajó un poco la ventaja hacia Hiruzen, quien se quitó la gorra de Hokage de la cabeza y se la colocó a Minato. El hombre, ahora con la gorra de Hokage en la cabeza, se giró hacia su gente, quienes comenzaron a vitorear con alegría y expresión de júbilo. Sus gritos de alegría se escucharon por toda la aldea. Kazuo dio la misma reacción, sus emociones parecieron reflejar perfectamente las de las personas que lo rodeaban.
Jiraiya, que estaba a su lado, estaba haciendo lo mismo, sin embargo sus ojos miraban sigilosamente a Kazuo. Impresionante, pensó el hombre en silencio. Me siento honrado por este puesto que me ha sido otorgado, comenzó Minato mientras miraba a su gente. Juro que, como Hokage, protegeré a todos en esta aldea y daré lo mejor de mí por un futuro mejor. Para que el fuego de la hoja nunca se extinga y para que las nuevas generaciones puedan prosperar aún más que nosotros, continuó Minato, con una voz firme y segura que resonaba, provocando escalofríos de alegría en su gente. Por la presente, juro que los protegeré como familia. Porque nosotros, la gente de la hoja, somos eso los unos para los otros. Todos somos parte de este árbol que ha florecido y se ha preservado a través de los años, dijo antes de continuar durante unos minutos más, mientras los aldeanos y shinobi escuchaban desde abajo. Pasó aproximadamente media hora antes de que el evento terminara, pero la gente no se dispersó y en cambio comenzó a charlar alegremente entre sí, riendo con alegría mientras continuaban celebrando. Kazuo se volvió hacia el grupo y dijo con una amable sonrisa en su rostro: ¿Qué tal si todos vamos a comer algo? Eso suena genial, me muero de hambre, respondió Obito mientras todo el grupo asintió rápidamente. Déjame ir a buscar a Saori. Un momento, pensó Kazuo mientras se giraba para caminar hacia los Hyuga, quienes ya habían comenzado el regreso a los terrenos de su clan. Esta es una buena oportunidad para acercar a Saori a mi facción y hablar con Jiraiya. Ese cabrón pensó que no le había visto la mirada cuando aplaudíamos, ¿verdad? Pensó Kazuo mientras sentía ganas de soltar una carcajada, pero la contuvo. Los días continuaron pasando, el sol salía y se ponía una y otra vez, mientras los días se convertían rápidamente en semanas y luego en meses. Era el 1 de octubre del 65 o año desde la creación de Konoha. 9 días antes del ataque del dragón de 9 colas y el día en que Naruto nació en la línea de tiempo original. Lejos de la aldea oculta entre las hojas, un grupo de 4 shinobi corría por una llanura desolada a gran velocidad. A la cabeza del grupo estaba Kazuo y Hyuga, detrás de él había 3 Chunin al azar que habían sido asignados para estar bajo su mando para su misión actual. El objetivo debería estar cerca, a unos 5 minutos de aquí a nuestro ritmo actual, y deberíamos llegar a destino, pensó Kazuo mientras levantaba la mano para detener al grupo. Los 3 Chunin que estaban detrás de él detuvieron rápidamente su carrera. Yo mismo iré adelante, quédense aquí y estén listos, ordenó Kazuo, ganándose 3 rápidos asentimientos antes de desaparecer de su posición en un instante. Su velocidad había seguido aumentando a medida que su cuerpo crecía y se adaptaba a cargas de peso cada vez mayores. Si la distancia había sido 5 minutos menor que su ritmo anterior, Kazuo llegó en tan solo 60 segundos. Tras haber recorrido 16 kilómetros, con un promedio de unos 960 kilómetros por hora. Y esta ni siquiera era su velocidad máxima. Al llegar a su destino, Kazuo se escondió rápidamente mientras miraba hacia abajo desde lo alto de un árbol. Debajo de él se encontraba un pequeño campamento que claramente se había formado rápidamente y era meramente improvisado, destinado a ser removido y cualquier rastro de él extinguido tan pronto como los shinobi descansaran lo suficiente. Mirando alrededor del campamento, Kazuo localizó rápidamente a 10 shinobi y a un civil. Diferenciar entre su objetivo y el shinobi era bastante fácil, uno podía notarlo simplemente por la forma en que el hombre sin entrenamiento se comportaba en comparación con los asesinos entrenados. 10 shinobi rebeldes, probablemente parte de un grupo organizado que acepta misiones o recompensas, pensó Kazuo mientras observaba un momento antes de levantar la mano derecha hacia el objetivo. En un instante, su mano se deformó mientras su piel parecía desprenderse y convertirse en hojas de papel antes de que estos trozos de papel se combinaran y formaran una larga aguja que cambiaba de color para volverse invisible. No pasó más que una fracción de segundo entre el lanzamiento de la aguja y su impacto en la frente del objetivo. La aguja había sido delgada, pero la velocidad con la que fue lanzada provocó que el hombre fuera arrojado varios metros hacia atrás y que la mitad de su cabeza explotara en una lluvia de materia cerebral, carne y sangre. Maldita sea, es una emboscada, dijo uno de los shinobi mientras los 9 restantes se ponían rápidamente en guardia, buscando al enemigo a su alrededor. Sin embargo, Kazuo ya se había marchado del lugar. Un minuto después, los shinobi todavía miraban a su alrededor con cautela mientras Kazuo ya había regresado al claro donde los Chunin los estaban esperando. Vamos, la misión está completa, anunció Kazuo sin esperar ni un segundo y continuó moviendo su cuerpo, a un ritmo mucho más lento para que el ninja pudiera seguirlo. Así que este es Kazuo, el demonio centelleante.
Un Chunin pensó con asombro mientras observaba la espalda de Kazuo, cuyo cuerpo parpadeaba tras él. Durante los últimos meses, con Minato convertido en Hokage, Kazuo había logrado aumentar su reputación no solo con los civiles de la hoja, sino con el resto de las fuerzas shinobi en gran medida. Tener al Hokage como tu maestro claramente tenía beneficios. Si Kazuo tuviera que ponerle un nombre, entonces diría que era como tener una cuchara de diamante en la boca. Mientras Kazuo corría hacia adelante, su mente no estaba enfocada en absoluto en la misión que acababa de completar, a pesar de que había sido una misión de rango A, honestamente no era lo suficientemente emocionante, al menos no en comparación con el posible evento que llegaría en menos de 2 semanas. ¿Habría encontrado Madara un sustituto para Obito? ¿O sería alguien como Nagato quien atacara? Pero también es posible que no pase nada, pensó Kazuo antes de detenerse. No me gafe, el Kamui ya estaba bastante roto, pensó Kazuo para sus adentros antes de soltar un suspiro. Ya me he hechizado a mí mismo y considerando mi suerte, pensó Kazuo molesto mientras continuaba moviendo su cuerpo hacia la aldea oculta entre las hojas. Durante estos meses, Kazuo había logrado completar bastantes tareas y aumentar su fuerza, aunque no fue un aumento tan masivo como durante la guerra, aún así valía la pena mencionarlo. Primero, fue la misión del linaje. Misión Bloodline Tiempo. 1-1, espacio. 0-5-1, percepción. 1-1, tal como lo había previsto, la sangre Hyuga había logrado completar el requisito de percepción. Sin embargo, el espacio seguía incompleto. Incluso decidió no esperar y, tras mucho ensayo y error, usó un bucle temporal para recolectar la sangre de Minato y Kushina. Le tomó casi 100 bucles lograr dañar al hombre lo suficiente, pero todo resultó en una decepción. Ni la sangre Namikaze ni la Uzumaki habían funcionado. No tengo ni idea de qué podría cumplir ese último requisito aparte de la sangre Otsutsuki. Podría haber algún otro clan mencionado en las películas de Naruto o en las novelas ligeras, pero no recuerdo mucho de ninguno de los dos, así que estoy prácticamente ciego a esa parte. Kazuo pensó con un suspiro de fastidio mientras abría su panel de estado para comprobarlo. Estado nombre. Kazuo Hyuga afiliación. Aldea oculta de la hoja edad. 13. Raza. Humana estadísticas nombre. Kazuo. Raza. Humana. Afiliación. Aldea oculta de la hoja edad. 13. Fuerza. A. Resistencia. B. Agilidad. A. Inteligencia. B. Carisma. A. Chakra. B. Habilidades. Bucle de tiempo rango 3 Minato Taijutsu 10, 10, Shuriken Jutsu avanzado 6, 10, 9, 10, Kenjutsu intermedio 7, 10, Kenjutsu avanzado 4, 10, Fuinjutsu para principiantes 5, 10, Fuinjutsu para principiantes 7, 10, Clon de papel 10, 10, Técnica del dios de papel 10, 10, Ilusión de papel 9, 10, Ilusión de papel 10, 10, Shuriken de papel 10, 10, Shunshin barra Jutsu de parpadeo corporal 10, 10, Técnica de esconderse como un topo 10, 10, Liberación Jin. Agotamiento mental 5, 10, 8, 10, Liberación Jin. Descanso mental 4, 10, 7, 10, Liberación de agua. Cortando la ola de agua 9, 10, Liberación de agua. Bala de agua mejorada 10, 10, Liberación de agua. Muro de agua mejorado 8, 10, 9, 10, N barra hay más, pero ningún jutsu nuevo, solo una mejora general en el dominio de algunos. Al mirar su panel de estado, Kazuo estaba encantado y decepcionado al mismo tiempo. No había tenido la oportunidad de aprender ningún jutsu nuevo. Minato no le había dado acceso a la biblioteca otra vez y, sinceramente, fue una gran decepción. Pensé que se suponía que eras mi cuchara de diamante, maldita sea, ¿por qué no me miman tanto? Pensó Kazuo mientras seguía temblando, con el rostro completamente vacío de cualquier emoción. Aunque he empezado a entrenar el Rasengan hace poco, la verdad es que no me resulta muy útil, ya que no tengo suficientes reservas de chakra para usarlo, pero es mejor que no tenerlo. Pensó Kazuo. Aunque el sistema no lo muestra hasta que obtengo al menos una calificación de 4, 10 en la maestría, pensó Kazuo mientras él y el resto de su equipo continuaban su viaje de regreso a la aldea oculta de la hoja. Horas después, los 4 llegaron a la puerta. No tuvo que esperar la entrada como Jonin, Kazuo ya tenía su señal de chakra registrada en la barrera para poder pasar la inspección mientras que el resto de sus Chunin tuvieron que quedarse atrás. Sin embargo, no fueron necesarios en su informe de la misión al Hokage, por lo que se podría decir que la misión había terminado oficialmente. Saltando sobre los tejados a gran velocidad, Kazuo aterrizó rápidamente en el techo de la torre Hokage y luego se deslizó hasta la ventana de la oficina y golpeó. «Entra», dijo una voz cansada desde adentro mientras Kazuo abría la ventana con una sonrisa en su rostro. «¿Cómo está Sensei?».
Se ve tan bien como siempre, dijo Kazuo en tono burlón mientras miraba a Minato, que parecía no haber dormido en días, más cansado que después de matar a 1000 shinobi de Iwa. Se han estado divirtiendo muchísimo. ¿Jiraiya les enseñó a entrar por la ventana?, preguntó Minato, negando con la cabeza y con una suave sonrisa, mientras miraba a su alumno. Considerando que solo hago esto desde que vi a Jiraiya hacerlo en el anime, supongo que fue él. Sí, eso es suficiente para echarlo a los cimientos. Kazuo pensó para sus adentros en una fracción de segundo antes de asentir. Sí, Jiraiya-sama dijo que así es como el discípulo del Hokage debe entrar a la oficina, dijo Kazuo, la mentira escapándose de su lengua tan natural como el agua. Puedo ver que eso sucederá claramente, murmuró Minato en voz baja. De todos modos, Sensei, completé la misión, dijo Kazuo mientras le arrojaba un pergamino de misión azul a Minato, quien rápidamente lo atrapó en el aire y asintió levemente. Por cierto, Sensei, ¿cómo está Kusina últimamente? Hace tiempo que no la veo. ¿Va todo bien con, ya sabes? Preguntó Kazuo, evitando mencionar el embarazo, ya que era un secreto nacional que ni siquiera la mayoría de los Anbu conocían. Sí, todo va bien, aunque me dijo que te destrozará cuando te vuelva a ver. Son sus palabras, no las mías, respondió Minato con una suave sonrisa. Ah, entonces tendré que asegurarme de no encontrarme con ella, respondió Kazuo asintiendo con la cabeza como si todo tuviera sentido. ¿Quién querría conocer a esa maldita zorra pagana? No para de golpearme la cabeza a puñetazos y ni siquiera puedo evitarlos, pensó Kazuo para sus adentros. Sin embargo, en el segundo siguiente, el comportamiento de Kazuo cambió y miró a Minato con seriedad. ¿Danzo se está portando mal?, preguntó Kazuo con voz fría como el hielo. Por un momento, Minato quedó ligeramente desconcertado por el cambio repentino y la pregunta antes de negar con la cabeza. No, nada todavía. Sé que tienes una historia problemática con él, pero sigue siendo un shinobi de la hoja, respondió Minato con seriedad. Ya veo, gracias, respondió Kazuo antes de liberar una ola de chakra directamente en su cerebro, causando su muerte en un instante, cuando su cerebro explotó y la sangre se derramó de su boca, nariz, ojos y oídos. Golpear Minato se quedó estupefacto cuando vio a Kazuo caer muerto al suelo. Los Anbu que rodeaban la habitación tenían un único pensamiento colectivo. ¿Qué carajo? El tiempo retrocedió, pero no 2 ni 1. Solo faltaban unos minutos para que Kazuo entrara en la oficina del Hokage. Si alguien hubiera visto los ojos de Kazuo en ese momento, habría visto su iris naranja brillante y las pupilas en forma de reloj en el medio de sus ojos. Es mejor retroceder. Danzo probablemente tenga a Anbu infiltrándose en la oficina, pensó Kazuo mientras entraba y repetía las mismas acciones de su turno anterior. Su carisma de rango ayudó bastante, de modo que la situación resultó similar, si no exactamente, a la del turno anterior. La única diferencia fue que Kazuo no pidió información sobre Danzo. Bueno, entonces me iré, Sensei, tengo que regresar o Saori me dará el tratamiento silencioso otra vez, dijo Kazuo con una risa mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza, torpemente como si recordara escenarios pasados. Sí, no me gustaría. Nos vemos luego, Kazuo, respondió Minato con un brillo en los ojos y una risita. Fin del capítulo.